Hola, buenas tardes compañeros. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Nuestro equipo está conformado por Adalberto Zarco Pérez, Eric Dan González y su servidor, Marco Antonio Cabrera. En este apartado nosotros les explicaremos la simulación del control P. Objetivo: el alumno realizará la simulación del circuito de control P, en el cual se podrá identificar el comparador, inversor y amplificador, simulado por partes en multisim, con el fin de hacer el compendio de un control automático, presentándose el diagrama a bloques y ecuaciones. Bueno, como ya se había mencionado, el tema principal en esta exposición grabada en un video trata de simular un circuito control P en multisim. Bueno, para empezar, ¿qué es un control P? Un control P es un dispositivo que permite controlar un sistema en lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. De acuerdo con el diagrama de bloques podemos identificar que la señal de salida Y corresponde a la salida terminal móvil del potenciómetro. La señal de referencia R corresponde a la posición deseada E, señal del error. La señal de error E minúscula corresponde a la diferencia entre la señal referencia y la señal de salida. La señal de control U corresponde al voltaje producido por el controlador para disminuir o anular el error. Bueno, te lo explico de manera más detallada y resumida. Aquí, como ya se mencionó en el texto, R pues es simplemente la entrada, que es la señal que va a llegar ahora sí que al sistema para verificar que mande la señal a esto, y en si en dado caso es errónea o está mal, pasa por una retroalimentación. De esa retroalimentación llega un sumador. Ese sumador hace que que la señal sea o no sea positiva o negativa, dependiendo del sistema que la está controlando, y vuelve a llegar al controlador P, y ahí llega lo que es al motor, y si el motor mueve una señal errónea, la vuelve a verificar, y así sucesivamente hasta que el sistema tenga un control de la señal que se está mandando. Bueno, ya sería lo que es un controlador P. Bueno, ahora explicaremos lo que es un amplificador operacional y su funcionamiento de él. Un amplificador operacional es un circuito integrado. Su principal función es amplificar una entrada de tiempo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Como vemos en esta imagen, tenemos lo que es un amplificador operacional. En los polos que tenemos para la conexión, uno significa que es un desplazamiento nulo. La entrada 2, que sería una entrada invertida, ya dependiendo del sistema. El 3, entrada invertida. 4, ya sea un voltaje positivo o negativo. 8 sería lo que sería tierra. Y el 7, voltaje ya también sea positivo o negativo. 6 sería una salida y 5 sería otro desplazamiento nulo. Pues en este caso es lo que tenemos, lo que es del amplificador operacional de 741. Así es su funcionamiento y así es como se debe conectar o tener más o menos identificado las entradas y las salidas de este. Sumador. El sumador o comparador se puede construir con el amplificador operacional LM741, conectado como se muestra en la figura, en la cual se puede apreciar que el voltaje de salida de la terminal 6 es igual a la diferencia de los voltajes de entradas aplicados a las terminales 3 y 2, que en nuestro caso sería la referencia R y la salida del potenciómetro Y. Con el amplificador de salida LM741 podemos diferenciar que el mismo voltaje que entra será el mismo que sale. A continuación mi compañero nos mostrará cómo simularlo en multisim. Bueno compañeros, a continuación yo les mostraré la simulación del sumador o comparador.
Para esto lo primero que tenemos que realizar es en darle ejecutar. Podemos observar en la simulación que tenemos el multímetro 1 y el multímetro 2, con el cual podemos identificar los voltajes de entrada. En el multímetro 1 podemos identificar que el voltaje de entrada es de 5.983 volts, mientras que en el multímetro 2 el voltaje de entrada es de 5.982 volts. Con esto nosotros obtendremos el total de la salida, lo cual es 1.061 milivolts, y a esto se le puede llamar como sumador o comparador. Amplificador control operacional. El circuito mostrado en la figura 9 muestra el amplificador LM741 conectado como amplificador inversor. Esto significa que el voltaje de entrada es igual al mismo de salida, pero con polaridad inversa. Regresando a la simulación de Multisim, podemos observar lo que es el inversor de voltaje. Y como lo había mencionado mi compañero anteriormente, que el voltaje de entrada es el mismo que el voltaje de salida, pero con polaridad inversa. Bueno, aquí en la simulación lo primero que tenemos que hacer es darle en ejecutar. Una vez dándole en ejecutar, podemos abrir lo que es el multímetro 4 y vamos a ver que tenemos un voltaje de 6.005 volts. Y en el multímetro 5 podemos observar que el voltaje es de menos 6 volts, en el cual podemos identificar que la polaridad es inversa. Amplificador de potencia. En la siguiente figura se muestra el circuito amplificador de potencia conectado a la salida del conjunto de amplificadores operacionales y se detalla la numeración de los terminales de los integrados y transistores. Los transistores empleados son el C2073 y el A1011 o equivalentes, cuya numeración de terminales se muestra en la figura. Regresando a Multisim, podemos observar el amplificador de potencia, en el cual utilizaremos un potenciómetro que nos ayudará a poder modificar el voltaje. Una vez explicado esto, vamos a ejecutar el programa. Cuando hayamos ejecutado el programa, lo primero que tenemos que hacer es abrir el multímetro 6, en el cual se observa que si el potenciómetro está al 100%, el voltaje será de 13.635 volts, y si el potenciómetro lo bajamos a 0, el voltaje que nos dará es de 1.647 milivolts. En la realización de este video, lo que primero que fuimos realizando era hacer circuito por circuito, que en este caso teníamos 3 circuitos. El primero era un comparador, el segundo un inversor y el tercero un amplificador operacional. Bueno, en el comparador, lo que tenía su funcionalidad era de comparar voltajes. De ahí de eso lo mandaba a lo que era un inversor, ya fuera un voltaje positivo o negativo, dependiendo del control o dependiendo del comparador, su funcionamiento. Ya dependiendo de eso, lo que entraba, ya si fuera un voltaje positivo, en la salida del inversor obtendríamos un voltaje negativo, y así inversamente, si tuviéramos un voltaje negativo obtendríamos un positivo. Luego de ahí armamos lo que fue un amplificador operacional, que en este caso amplificaba los voltajes para mandarlos ahora sí al sistema para verificar su funcionamiento y cómo cada uno de ellos realizaba su funcionalidad dependiendo del circuito ahora sí integrado en estos 3. Y esto sería, bueno, de este tema, de esta lámina era realizar solamente eso. Y bueno, más adelante explicaremos con detalle. Como explicaba mi compañero anteriormente, nosotros les demostraremos la última parte del circuito. En esta parte del circuito simularemos un motor, el cual será sustituido por 2 LED 1 y LED 2. Para iniciar esto, lo primero que tenemos que realizar es darle en ejecutar el programa.
Una vez ejecutado por el programa, podemos darle al potenciómetro la elevación al 100% y podemos identificar que el motor 2 está funcionando adecuadamente, que en este caso sería el LED 2. Posteriormente a esto, cuando nosotros le bajamos la intensidad de voltaje a lo que es el potenciómetro, podemos ver que se hizo la inversión de giro del motor, que en este caso lo podemos identificar cuando se enciende el LED 1. Bueno, muchas gracias compañeros, esto sería todo por la parte de la simulación del circuito P.